¡Vamos! Hola amigos, los saluda Manning. Es un gusto estar comentando nuevamente con ustedes, en compañía de mis compañeros Trevor y John, los aspectos más destacados y los pronósticos de cada uno de los próximos juegos que se disputarán en esta jornada 11. Ya empezamos a vivir lo mejor de la NFL. El escenario comienza a definirse. Vemos equipos que ya casi amarran los playoffs y reafirman su dominio en sus conferencias. Para otros, en cambio, sus próximos encuentros serán cruciales para definir su presencia en los playoffs. Antes de empezar con los pronósticos, les invitamos a que se suscriban a este canal, que compartan este video con los amigos y nos regalen un like para poder seguir compartiendo con ustedes nuestra pasión por la NFL. Los equipos que descansan en esta semana son los Broncos de Denver y los Carneros de Los Ángeles. Empezaré comentando sobre el duelo entre las Águilas de Filadelfia contra los Santos de Nueva Orleans. Las Águilas vienen de darle un repaso a los Broncos de Denver, que ya lo habíamos platicado, solamente fue un chispazo el hecho de haberle ganado a los Vaqueros. Con esta victoria las Águilas se colocan con marca de 4 victorias y 6 derrotas. Las Águilas prácticamente tuvieron un día de campo, solo aprovecharon los regalos que los Broncos les hacían y llegan a este encuentro con mucho optimismo. Por su parte, los Santos vienen de perder ante los Titanes de Tennessee en un duelo de defensivas y de marcador cerrado, en la que los Santos, a pesar de la derrota, afirmaron que son un equipo competitivo y merecedor para buscar los playoffs. Los Santos vienen con marca de 5 victorias y 4 derrotas. Me parece que este encuentro va a estar cerrado por la calidad de los contendientes. Sin embargo, las Águilas, por su dinamismo, se lo llevan. Mi pronóstico es Águilas 30, Santos 20. En el duelo entre los Vaqueros de Dallas y los Jefes de Kansas City, ambos equipos vienen de masacrar a sus oponentes en la jornada pasada. Los Vaqueros a los Atlanta Falcons y los Jefes de Kansas City a los Raiders. Los Vaqueros llegan con marca de 7 victorias y 2 derrotas y los Jefes con marca de 6 victorias y 4 derrotas. Por el nivel de juego que vienen mostrando estos equipos y por la calidad del plantel, es obvio que los Vaqueros son favoritos para llevarse el triunfo. Los Jefes de Kansas City deben traer mejores estrategias y buenos argumentos para poder competirle a los Vaqueros. Mi pronóstico es Vaqueros 28, Kansas 17. En el encuentro entre los Bucaneros de Tampa contra los Gigantes de Nueva York, los Bucaneros vienen de decepcionar en el juego pasado contra los Washington Football Team, perdiendo lastimosamente por 29-19, en la que los Washington Football Team le dieron a Tom Brady una cátedra de cómo consumir el tiempo. Hasta daba la sensación que los jugadores de Tampa que estaban en el terreno de juego eran puros novatos. Los Bucaneros con esa derrota se colocan con marca de 6 victorias y 3 derrotas. Por su parte, los Gigantes vienen de su semana de descanso y con marca de 3 victorias y 6 derrotas. Su última victoria fue contra los Raiders de Las Vegas, juego en que los Gigantes se vieron espectaculares. Sin embargo, por la inconsistencia del equipo de Nueva York, mi pronóstico para este partido es Bucaneros 36, Gigantes 21. Cedo los micrófonos a mi compañero John para dar los siguientes pronósticos de esta jornada 11. Muy bien. El primer partido que analizaré es el encuentro entre los Chicago Bears contra los Ravens Baltimore. Bien, los Chicago Bears vienen de descansar la semana pasada. Todo tranquilo, no pasa nada, no hubo actividad. Pero una semana anterior perdieron contra el equipo de Steelers en un partido cerradísimo que lo definió un gol de campo. Por su parte, el equipo de Ravens viene de perder la semana pasada contra Dolphins. Yo le daba el gane al equipo de Ravens con facilidad. Dolphins yo no sé de dónde o cómo, pero lo hicieron bien. Su defensiva más que nada, quiero recalcar aquí, lo hizo perfectamente bien, presionando bastante a Lamar Jackson, quien en ese encuentro acumuló arriba de las 200 yardas, un touchdown y una intercepción lamentablemente. Bueno, ambos equipos están regularmente equilibrados. ¿Y por qué lo digo? Baltimore ha bajado su nivel y Chicago Bears se ha mantenido a un nivel medio, digámoslo así. Aquí yo pienso que el equipo de Baltimore Ravens llega un poco superior. Sí es cierto que en la semana pasada tuvieron un descalabro de sorpresa, pero pienso que se van a componer en este encuentro. Su entrenador va a ajustar lo necesario para que Lamar Jackson desarrolle las jugadas especiales y logren sacar este encuentro. Por su parte, el equipo de Chicago, Justin Fields tiene que hacer lo necesario como para sacar este partido. No deben cometer errores a la defensiva. Contra el equipo de Steelers hace 2 semanas tuvieron ahí unos castigos que determinaron el partido, Bueno, eso también hay que tomarlo en cuenta. Pero para este partido yo le voy a dar el gane al equipo de Baltimore por una diferencia de un touchdown, 27-20.
El siguiente partido que analizaré es el encuentro entre los Green Bay Packers contra los Minnesota Vikings. Este partido es divisional. Packers lleva 8-2. Vikingos le sigue abajo con 4-5, pero es mucha desventaja, la verdad. Bien, recordemos qué pasó con Vikingos la semana pasada. Vikingos le viene de pegar al equipo de Chargers 27-20, en donde Kirk Cousins acumuló 294 yardas y 2 touchdowns en ese encuentro. Fue un partido un poquito cerrado que se definió hasta el cuarto. Por su parte, el equipo de Green Bay Packers le ganó contundentemente al equipo de Seahawks 17-0, por Dios, en el regreso de Russell Wilson, que lamentablemente tuvo varios errores. La defensiva y la ofensiva de Green Bay Packers muy bien por su parte, ya que capitalizaron en el último cuarto lo que le correspondía, 2 anotaciones. Muy bien, para este partido Green Bay Packers es superior, sí, en ambos departamentos, pero Minnesota Vikings viene demostrando una mejoría. Son datos a tomar en cuenta. Bueno, para este encuentro yo pienso que lo va a ganar el equipo de Green Bay Packers 30-20. El siguiente partido que analizaré es el encuentro entre los Bills contra el equipo de Colts. Muy bien, ¿qué le pasó a Bills en la semana pasada? Bueno, pues Bills viene de pegarle 45-17 al equipo de Jets, en donde Mike White tuvo como 4 intercepciones. Lamentablemente Josh Allen por su parte estuvo perfecto, arriba de las 300 yardas, 2 touchdowns. Bills prácticamente aplastó a Jets. ¿Y qué pasó con el equipo de Colts la semana pasada? Bueno, pues ellos vienen de ganarle 23-17 al equipo de Jacksonville Jaguars. Bueno, ¿quién llega más fuerte a este partido? Yo pienso que el equipo de Bills está ahí tomando ritmo nuevamente. Mejoraron en cierto aspecto. Ahora, Colts, Carson Wentz tiene ahí unas desventajas en cuanto a las decisiones de jugadas que suele tomar. Puede ser eso determinante. El equipo de Colts va a tener que frenar a Josh Allen, pero va a tener que hacerlo bien, porque si se duermen, Josh Allen va a volver a capitalizar bastantes puntos. Mi pronóstico para este encuentro es que lo va a ganar Bills 35-20. El siguiente partido que analizaré es el encuentro entre los Browns contra los Lions. Muy bien, los Browns, como ya dije anteriormente, vienen de perder contra el equipo de los Patriots, en donde Baker Mayfield salió lesionado. No llegó ni a las 100 yardas, solo un touchdown y, para mala fortuna, una intercepción. Todo el encuentro fue un caos para el equipo de Cleveland. Jamás pudieron detener al equipo de los Pats. Por su parte, los Lions obtuvieron su primer empate. No victoria, empataron la semana pasada 16-16 contra el equipo de Pittsburgh Steelers. En un partido lluvioso, la verdad, en donde nadie pudo hacer nada prácticamente en los últimos minutos del encuentro. Bueno, ¿quién llega más fuerte a este encuentro? Obviamente el equipo de Browns es superior en ambos departamentos y es posible que le llegue a dar una paliza al equipo de Lions. Lions tiene que jugar perfecto. 100% todos sus jugadores tienen que leer a la perfección a Browns, que está un poco tocado por lo que le pasó en la semana pasada contra el equipo de los Pats. Aún así, yo le doy la victoria al equipo de Browns 31-17. Gana Browns. El siguiente partido que voy a analizar es el encuentro entre los Carolina Panthers contra el equipo de Washington Football Team. Muy bien, Carolina Panthers viene de ganarle 34-10 al equipo de Arizona Cardinals, en un encuentro donde no estuvo Kyle Murray por una lesión que aún está pasando. Panthers por su parte, Philip Walker acumuló 167 yardas, una intercepción, pero en ese encuentro regresó Cam Newton. Sufrió aquí como una breve lesión, pero al final regresó. Cam Newton acumuló solamente 8 yardas y un touchdown, pero ellos lograron sacar ese encuentro deteniendo bien a Cardinals. Por su parte, el equipo de Washington viene de dar la sorpresota, y es que le vienen de pegar al equipo de Bucaneros de Tampa Bay 29-19. Todo el tiempo lo que hizo la defensiva del equipo de Washington es detener a Tom Brady. No lo dejaron hacer muchos puntos, lo frenaron en seco. Lo que más resalta en este partido es que Washington Football Team acumuló un gran tiempo a la ofensiva. Dejaron prácticamente que Tom Brady estuviera en la vaca sentado y viendo cómo arrastraban a su defensiva. Muy bien, para este encuentro yo pienso que
está superior al equipo de Washington. Pero ¿qué debe hacer Panthers? Si Panthers puede frenar al equipo de Washington, es posible que puedan ganar. Si no, no hay manera. Así están las cosas. Mi pronóstico para este partido es que lo va a ganar el equipo de Washington por una diferencia de 10 puntos. Bueno amigos, estos han sido mis pronósticos y análisis. A continuación le cedo el micrófono a mi compañero Trevor para que dé los siguientes partidos. En el partido de los Titanes enfrentando a los Tejanos de Houston, yo siento que Titanes viene bastante superior. Es cierto que los Santos por ahí le dieron un pequeño susto al equipo de los Titanes, pero no hay forma en que los Tejanos, a pesar de que hayan descansado, le den una lección, por decirlo así, a los Titanes. Los Titanes tienen mayor plantel y un quarterback confiable. Davis Mills, por su parte, con los Tejanos no la está haciendo. Mi pronóstico para este partido es Titanes 35, Tejanos 14. En el partido de los 49ers de San Francisco enfrentando a los Jaguares de Jacksonville, creo que es superior el equipo de 49ers. Jaguares siempre da lucha, pero casi nunca les alcanza. Se enfrentaron la semana pasada a los Colts y lucharon, como les decía, pero ya era tarde. Los Colts habían llevado una ventaja. Por su parte, los 49ers me dieron una grata sorpresa, venciendo a los Rams de una manera increíble. Matthew Stafford no pudo hacer nada. Jimmy Garoppolo por su parte aprovechó cada ofensiva y cada oportunidad que le brindaba el perímetro de los Rams. Como les decía, es favorito el equipo de 49ers y yo en este caso les voy a dar la victoria de 27-14 sobre el equipo de Jacksonville. Pero no descartemos alguna sorpresa porque los Jaguares son muy aguerridos, siempre dan lucha y tal como está la NFL hoy en día, no se sabe, ¿verdad? Pero al menos yo aquí le doy el gane a los 49ers. En el partido de los Jets enfrentando a los Dolphins vienen de ganarle al equipo de Ravens en una manera sorpresiva, donde la defensiva de Miami se cerró para no permitirle nada a Lamar Jackson. Por su parte, los Jets vienen de recibir una tremenda paliza ante los Bills. ¿Quién llega favorito a este partido? Para mí, los Dolphins. Su defensiva puede hacer grandes cosas. Pero ojo, los Jets con Mike White no se ven tan mal. Este partido está algo parejo, pero yo le daría el gane a los Dolphins, nada más por su potente defensiva, que a la hora buena se cierra y rompe barreras. Mi pronóstico para este partido es Dolphins 24, Jets 20. En el partido de los Raiders contra los Bengals, yo veo favorito al equipo de Bengals. Es cierto que los Browns les dieron una paliza una semana antes de descansar, pero los Raiders tampoco tienen gran cosa que ofrecer. Los Chiefs les pasaron por encima, no tienen defensiva, eso es lo que vi. Y para colmo, DeSean Jackson, una jugada terrible. Yo veo más plantel en Bengals. Yo siento que Joe Burrow esta vez ya no va a cometer tantos errores y le va a pasar factura a los Raiders el hecho de no tener buena defensiva. Los Bengals por su parte pues sí tienen defensiva, ¿verdad? Lastimosamente contra los Browns no les funcionó. Hay partidos malos y partidos buenos. Yo siento que para los Bengals este partido va a ser bueno. Le doy el gane a los Bengals por un marcador de 27-17. En el partido de los Seahawks enfrentando a los Cardinales, caray, juego divisional. No se ha confirmado que Kyle Murray pueda estar en este partido. Y las cosas que vi de Colt McCoy enfrentando a los Panthers no me agradó nada. Por su parte, los Seahawks perdieron también contra los Green Bay Packers. Lo malo fue Russell Wilson, que no pudo hacer gran cosa porque se notó que no está bien todavía del dedo. Yo siento que los Seahawks podrían llevarse este partido con su defensiva y una actuación media del señor Russell Wilson. Si no está Kyle Murray, lo siento Cardinales, pero no puedo darles el gane a ustedes. Así de sencillo. No me gustó lo que vi cuando enfrentaron a los Panthers. Por eso, Seahawks se lleva este partido 25-18. Ganan los Seahawks. En el partido de los Chargers enfrentando a los Steelers. Aquí si no está Big Ben, de plano olvídense Steelers. Mason Rudolph no pudo contra los Lions, que no venían de ganar nada. Al principio se vieron bien, pero poco a poco se fue apagando el señor Rudolph. No se sabe todavía si va a estar Roethlisberger. Por su parte los Chargers también perdieron, pero perdieron luchando al equipo de los Vikings, que ya decíamos tiene mucho corazón y mucha entrega en sus partidos. Yo siento que este partido se lo va a llevar el equipo de Chargers por cuestiones de mariscal. 31-20. En fin amigos, pues así terminamos los análisis de hoy. Pero antes de concluir con el video, quiero que vean cómo se están manejando los momios en Las Vegas. Por si a algunos de ustedes les gusta apostar, apuesten con seguridad.
pues así concluimos el video de hoy. Esperemos que haya sido de su agrado. Cada vez nos acercamos más a la recta final de esta temporada. Ya sabremos pronto quiénes van a clasificarse a los playoffs de la NFL. Y recuérdenlo, el próximo jueves se viene el Día de Acción y Gracias. Tendremos 3 partidos y también aquí les haremos el análisis de esos partidos que se disputarán el día jueves 25 de noviembre. Bueno, a nombre de todos mis compañeros, yo me despido. Nos vemos hasta la próxima. Adiós, pásenla bien.